Ujú. Empiezo. Sí. Bueno, buenas tardes. Eh, Saludos a los que están conectados. Creo que está Claudia Jaimes de Asoibes. Un saludo. Y tenemos presencia de unas compañeras investigadoras indígenas, Guayú y Guarao. Bienvenidas. Al profesor Javier Ramírez, investigador sordo del Instituto de Altos Estudios Transdisciplinarios. Eh, Quisiera que me confirmaran que se está oyendo bien, Claudia, Y Jaime, profe, se escucha bien. perfecto. Ok. Bueno, vamos a empezar entonces. Mire, este es un tema que yo vengo preparando desde hace ya unos años, unos 3 años, y les explicaba también un saludo a compañeras terapistas del lenguaje, unas están conectadas y otras aquí nos acompañan. Eh, Venían trabajando con este tema por tres razones fundamentales. Una es porque veníamos trabajando con un grupo de indígenas de comunidades de aprendizaje y nos llamó mucho la atención que en determinados momentos las cartillas que han sacado el Ministerio de Educación sobre la educación bilingüe bicultural, eh, se había diseminado la información de que esas cartillas tenían escritura en la lengua indígena a la que se dedicaba la cartilla, por ejemplo, si era guayú, y que tenía escrito también en español. Las cartillas tenían cuentos, por ejemplo, en español y lengua guayú. Y yo les explicaba que eso no era así, que lo único que había allí era una transcripción de cómo se pronuncia en guayú alguna frase, en el caso del guayú. Entonces, me preocupó que se confundieran los términos de lo que es una simple transcripción fonológica con lo que es la lengua de una comunidad humana, ¿no? Como puede ser cualquiera de de pueblos originarios que no tienen traducción literal con un alfabeto de los enunciados que producen. Sin embargo, lo que el devenir de la revisión de los alfabetos ha dado es que hay una serie de sistemas de escritura que no son alfabéticos y que por lo tanto no se pueden mencionar como alfabéticos, pero son sistemas de escritura. Y es a eso a que nos queremos referir hoy, porque hay otras comunidades, como es la comunidad de los sordos, y por eso la invitación también a los intérpretes de lengua de señas, que tampoco tienen una variedad escrita, pero que pudieran llegar a evolucionar hacia eso y hacer otros modos de sistemas de escritura. Y además de eso, últimamente, sobre todo, me tiene muy motivada el tipo de lectura y por lo tanto de escritura que se ha ido produciendo a raíz de las nuevas tecnologías y de todas las modalidades que hay en redes de expresiones gráficas, ¿no? Entonces, bueno, sucede que las lenguas indígenas eh, son lenguas que tienen un gran desarrollo dentro del marco de la oralidad, ¿verdad? Y la oralidad, tradicionalmente para la literatura, es vista como una variedad, como si fuera, digamos, menos abstracta, por decirlo de alguna manera, que la lengua escrita. Cosa que nosotros tratamos de argumentar de hoy en adelante, que no es así. O sea, la oralidad es una manifestación que tiene una gran carga de argumentación, y la argumentación es una abstracción, una forma de pensar la realidad y de hablar sobre la realidad que es muy abstracta y que tiene mucho que ver con la literatura, con lo literario. Eh, el valor de la palabra en los pueblos indígenas es inmenso. Es como fue el valor de la palabra tradicionalmente en épocas anteriores. Y el palabrero, que es el término que ellos le dan a la persona que media, resolvía problemas importantísimos, problemas limítrofes, problemas legales, problemas familiares,
que no son triviales, no son una anécdota, no son un relato, no son un cuento. Son problemas profundos de convivencia social y incluso de pactar cómo va a ser la organización y el orden de una comunidad. Eso es propio de la lengua escrita, porque normalmente toda la legalidad, todo el corpus de reglas de una comunidad, de los asuntos religiosos, están consignados en los conventos o en las... Una buena manera para... Tradicionalmente es así. A la escritura, en cambio, se le ha dado como una tradición de sacralidad, como si fuera algo sagrado, algo muy importante, porque es una manifestación de los pueblos de querer registrar su memoria, la memoria histórica, de querer pactar la organización social, una serie de cosas que son, bueno, sagradas, porque tienen un alto grado de compromiso con el orden social. Y bueno, se dice que la primera, por la Mesopotamia, 3100 años antes de Cristo, Egipto un poquito después, China un poquito después, y lo que sabemos de los mayas en América Central, más o menos en el año 900 antes de Cristo, ya tiene manifestaciones de códigos escritos que fueron considerados los pininos de la escritura. Pero esos sistemas no eran alfabetos, eran con un componente fonológico y podían ser silábicos quizás, o simplemente lo que llamaban pictogramas, como si fueran solamente dibujitos. Resulta que hay un movimiento entre los lingüistas, un lingüista que se llama Jacques Derrida, que ya murió, un filósofo también, que habla de la archiescritura, como unas formas de escritura que no son fonéticas, incluso no pueden no ser fonológicas, pero que él considera escritura. Y son un montón de sistemas lingüísticos que son semióticos y que se preservaron durante mucho tiempo y se utilizaron así. Porque según algunos arqueólogos y según estudiosos también de este movimiento decolonial, la escritura alfabética, de cierta manera, fue la que trazó la muerte de las culturas indígenas. Porque al venir pueblos que tenían ese tipo de alfabeto e imponerlo, todas las demás manifestaciones, hubo una tendencia de Occidente sobre todo, fueron consideradas como más primitivas y menos importantes a la hora de transmitir información, cosa que es la que nosotros queremos presentar hoy como que ha sido una forma más de maltrato de muchas comunidades, no solamente de los pueblos indígenas. O sea, por ejemplo, los códices, este se llama el de Feyerabad y Meyer, porque fueron personas que los preservaron, esto es azteca. Esto se entendía como que era una manifestación gráfica muy linda, con un carácter religioso, pero con una visión como más artística que literaria. Y las últimas investigaciones lo que han dado es que aquí hay declaraciones, ¿sí? Allí hay enunciados religiosos. No solamente es una cosa pictórica, sino que allí hay toda una simbología, pero que esa simbología traduce ideas y pensamientos. Eso es lo que hace la escritura. Entonces, todos esos manuscritos, todos, los de los pueblos olmecas, teotihuacanos, mayas, tenían ese tipo de manifestación. Y los plasmaron en distintos tipos de materiales, además. Pero ellos tenían un concepto de esa escritura, también de sacralidad, porque en las construcciones aztecas, por ejemplo, estaban en el centro, lo que había allí era consignados allí todos esos materiales donde estaba la escritura, y ahí era que funcionaban los laicuilos, que eran como los escribanos. Y después, cuando los conquistadores o los colonizadores empezaron a hacer su organización social primaria aquí en América, entonces mantuvieron ese orden de que eso tuviera un espacio, el espacio de la biblioteca, el espacio de la sapiencia, de la sabiduría, etc. Entonces, otras manifestaciones, como por ejemplo los quipus, fueron
tomados en cuenta como si eran, por los arqueólogos, como si eran ábacos, cosas para contar. Los ábacos estos de colorcitos que le ponen a los niñitos en preescolar, como que era eso, o que era un sistema de numeración, una cosa numérica nada más. Resulta que las últimas investigaciones muy recientes de sistemas semasiográficos, que es como se llama esto, una investigadora en particular que se ha dedicado exclusivamente a los quipus, que se llama Ana Magdalena Zetlak, ha encontrado, después de muchos años de trabajar con los quipus, porque vienen desde 1949, el primero era un italiano que se radicó en Perú y empezó a estudiar eso, pero esta señora que está actualmente y apenas en el 2022, logró traducir un montón de cosas de los quipus, donde esas manifestaciones que tienen distinto carácter eran llevadas por esos señores, que son, yo les digo que este es el correo electrónico, los chasquis eran los que llevaban de una aldea a otra la información de los quipus, lo llevaban en esas bolsitas. Y resulta que allí había toda una codificación importantísima en el tamaño de los nudos, en la distancia entre un nudo y otro, entre los colores que significaban distintas cosas, entre el número de cuerditas donde se escribía la cosa, y tenían distintas informaciones, eran de distinto carácter los quipus. Había, por ejemplo, los de guerra que llevaban estos señores sobre todo, que decían cuántos se murieron, dónde se murieron, quiénes lucharon contra quiénes, cuántos sobrevivieron, cuántas armas les quedaban. Eso, llevado de un sitio a otro, transmitido de esa manera, no es otra cosa que escritura. O sea, no es otra cosa que una manifestación simbólica que lleva información. Y eso es un relato también. Eso es un relato. Si tú me dices quiénes lucharon contra quiénes, dónde, cómo, cuántos eran, eso es un relato. Eso tiene ese carácter de relato. Entonces, bueno, son un sistema de grabado y transmisión de información, relato y contabilidad extremadamente eficiente. Eso eran los quipus. Entonces hay ahora un movimiento que estudia esto, que se llama la semasiografía, que estudia significados y escritura, o sea, signos gráficos y escritura. Pero si nos ponemos a ver en el tiempo, lo que yo, digamos, me di a la tarea de buscar otras cosas semasiográficas, las notas musicales son así, ¿sí? Y las notas musicales vienen desde que empezaron las grandes obras clásicas y siempre se manifestaron como un código que transmite información, no se considera escritura, pero sí se considera un código organizado, igual que la notación matemática, igual que esto, que las terapistas deben reconocerlo, no sé si tú lo recuerdas, pero el Bliss Symbol, que son, yo trabajaba con eso, con niñitos paralíticos cerebrales desde los años 80 más o menos, y son sistemas simbólicos de comunicación para los niños que tienen una dificultad severa de comunicación, que se pueden comunicar con esos tableros. Y entonces eso tiene ahí como enunciados, no son solamente palabras, ni mucho menos grafemas, no son unidades, entidades abstractas, sino que tienen significación. O sea que eso se ha usado, los códigos, las señales de tránsito, por ejemplo, y los emoticones, hoy en día, que tienen ese mismo carácter. Un carácter simbólico que transmite información, no es considerado escritura porque no tiene letras, o sea, no tiene grafemas, pero tiene una significación y una forma de traducir ideas, porque estoy triste no es un sonido, estoy triste es un enunciado, o estoy alegre, o qué sé yo, emoción, o lo que quiera traducir un emoticón, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene que ver lo que ocurre con esas confusiones con respecto a esos códigos. Es a lo que me refería, por ejemplo, en los cuentos biculturales bilingües en lenguas indígenas, que en realidad les sirven es a los niños que hablan español a que aprendan a pronunciar el añú o el guayunayqui o el cariña. Es a los niños que saben leer español que aprenden a leer cómo se dice en añú o en guayú una determinada frase, pero no a los niños indígenas esto no les aporta nada, porque un guayú sabe cómo se dice los hijos de Juan observan la tierra, un guayú. Saben cómo se dice, no necesitan un libro, ¿verdad? Para pronunciar eso. Saben cómo se pronuncia. Entonces, esto está pensado, como siempre, desde la cabeza del occidental y les sirve es a los niños que no necesitan
biculturalismo y bilingüismo para funcionar en sociedad. Los que lo necesitan son los niños indígenas. Y lo que se trataba era de hacer que ellos pudieran tener sus cartillas para leer su propia información. Eso no pasa con esto. Yo lo comentaba con el doctor César Carías y ellos se sorprendían mucho porque no habían entendido, digamos, esa intencionalidad que nunca estuvo clara, probablemente con muy buena voluntad, pero no estuvo claro que eso realmente no era lo que los niños necesitaban. O sea, hubieran necesitado en todo caso desarrollar un sistema lingüístico. Eso sí era perfectamente previsible. Porque lo que hay realmente es esto, es una traducción fonética. Ese es el alfabeto fonético internacional, que los terapeutas conocen muy bien por la pronunciación, porque se necesita para pronunciar, que se puede usar con el alemán, con el inglés, con el francés, con cualquier idioma puede ser traducido en el alfabeto fonético internacional para que alguien que no conoce una lengua sepa pronunciarla como la pronuncian los hablantes de esa lengua. Para eso es. Y eso fue lo que hicieron con las cartillas, lo cual no favorece a los pueblos originarios que necesitan tener su propia cartilla en su propia lengua. Ese es el punto sobre el cual yo quiero iniciar la discusión. Piensen esto a mí realmente me emocionó muchísimo. Estas son manifestaciones rupestres de Tacairihue, que hay muchísimo desarrollo arqueológico allí. Esto es en Valencia, y esto apenas es del 2021. O sea, los hallazgos son anteriores, pero la interpretación de estos códices, de estos gráficos, pictogramas que se creían antes, es muy reciente, es del 2021. Y lo que se dice es lo mismo, que tienen un carácter simbólico de palabra o de enunciado. Si ustedes ven este que está aquí, el que está aquí de segundo, esto es muy parecido, esto también a un ideograma de las otras lenguas. No son letras, pero sí pueden ser ideográficos. Y no lo sabemos, porque allí ya hay unas interpretaciones de estos arqueólogos, de dónde están, pero todavía no han descifrado realmente qué es lo que significan a plenitud, pues, a cabalidad, qué es lo que significa. Y fíjense todo, y esto está todavía virgen. Esto hay un montón de cosas que no se han descifrado. Se les dio ese carácter como pictográfico nada más, y se les quitó importancia. Y es muy reciente que los arqueólogos hayan logrado entender que tienen una significación mucho más allá de lo artístico y de la manifestación. Bueno, ese es un tema interesantísimo, y yo lo asocio mucho con lo que pasa con las lenguas de señas. ¿Cómo son las lenguas de señas? Para decirlo en rasgos muy generales. Buenas tardes, adelante. Las lenguas de señas no son solamente una configuración de la mano. Las lenguas de señas tienen una forma de la mano, tienen un lugar en donde se producen. O sea, por ejemplo, yo puedo decir casa aquí, pero si voy a decir mentira, lo digo aquí. O sea, tienen un lugar, tienen una configuración y tienen un espacio de desplazamiento, tienen un espacio donde el movimiento se mueve de alguna manera. O sea, por ejemplo, lluvia es así, ¿sí? Y se pone así la mano de medio lado, es igual, por ejemplo, que una seña estática puesta en el medio del torso, ¿sí? Tienen esas configuraciones, esas cosas que se parecen mucho a lo que representan para las culturas orientales los ideogramas, ¿sí? Porque si un sordo va a decir, esa es mi casa, es muy probable que haga solamente así. Y eso tiene un carácter de ideograma, es un enunciado muy sintético, muy aglutinado. Entonces, ese tipo de culturas, las culturas sordas en general, si desarrollaran lenguajes gráficos, también irían seguramente a asociarse con esos tipos de escritura, que es más aglutinante, más del tipo de los ideogramas chinos, de los ideogramas japoneses, ¿no? Hay una experiencia interesante que Javier está compartiendo conmigo en estos días, que yo lo encontré porque resulta que una bailarina decidió hacer un sistema pictórico para las posiciones de ballet, para poderlas transmitir como si fueran una suerte de traducción fonética, fonológica.
Y entonces hizo unos dibujitos para eso y algunas personas sordas le pidieron que por qué no hacían lo mismo con las lenguas de señas. Eso es un movimiento que no ha tenido mucho efecto, pero que últimamente se retoma. Y no es casual que se retomen, yo quiero ir hacia allá, ¿no? Pero esta señora Sutton hizo eso y empezó con estos signos que los asoció más o menos a la forma de la seña, ¿sí? Más o menos, porque todas las cosas icónicas no son arbitrarias realmente, terminan siendo arbitrarias. La gente cree y se asocia mucho con el objeto, pero en realidad no es así. O sea, como las onomatopeyas en el lenguaje oral. Las onomatopeyas en el lenguaje oral dicen que es que se parece a la palabra, por eso lo llaman onomatopeya, pero resulta que un gallo aquí en Venezuela dice kikiriki y un gallo londinense dice cockle-doodle-doo. O sea que no es tan igualito, ¿verdad? Un perro aquí dice wow wow y un perro en una comiquita estadounidense dice arf. Entonces, no es verdad que son traducciones exactas del objeto que no. Siempre hay un grado de arbitrariedad. Y aquí hay un grado de arbitrariedad también, pero fíjense todos los países que en este momento están usando ese código. Eso lo encontró Javier ahora recientemente. El código del signwriting se está usando como una forma de comunicarse a los sordos de manera gráfica. Eso está muy incipiente, pero está sucediendo. Entonces, a la humanidad le ha llevado casi 2600 años entender esto de los pictogramas y darles a la pictografía y a la ideografía un carácter verdaderamente simbólico como el que tienen los alfabetos. Esta es otra cultura conseguida en Serbia, Europa, no la Europa donde se consiguieron las primeras, que tienen que ver con Mesopotamia, Canaán, ahora les cuento un poquito de Canaán, y eso es también reciente, o sea que había ese tipo de manifestaciones que iban hacia lo alfabético. Si se va a caer la señal, vuelven a entrar por la misma, Claudia y las personas que están a distancia vuelven a entrar con con la misma clave, ¿sí? Si quieres lo renovamos ya, podemos renovarlo ahorita, se acabó el tiempo. Sí, vamos a renovarlo para que no tengamos problemas y podamos hablar de aquí en adelante sin interrupción. Vamos a hacer un break para eso. Porque a los pueblos se les impuso otro tipo de manifestación con la creencia o con la idea de que eran mucho más elaboradas, mucho más cercanas a la erudición, ¿sí? Ahora sí, ahora no corre. Ok. Entonces, esa es una interpretación muy europea. O sea, los europeos creyeron que por muchos siglos, nos han hecho creer a todos también, todos los occidentales, que es como la cúspide de la civilización el alfabeto, ¿verdad? Pero esta investigadora, por ejemplo, Carmen Arellano, que investiga sobre los quipus, eh, la referencia que hice anteriormente, se descartaban por ser primitivos, pero esa es una interpretación, digamos, del pensamiento occidental. Pero resulta que el español, tal como fue concebido, con el montón de palabras, o sea, el Quijote, que es una cosa fascinante y que uno lo puede leer todos los meses y le encuentra cosas distintas, usó unas 23.000 palabras, usó Cervantes en el Quijote. Pero realmente los hablantes nos movemos con unas 5.000 palabras. Eso es lo que usamos. Yo creo que los jóvenes usan mucho menos, 500 palabras. Con eso el día a día se manifiesta. Un niñito de 3 años ya tiene alrededor de 300 palabras. Pero un joven, un adolescente se mueve con 500 palabras, no pasan de ahí. Un estudiante universitario. Pero en realidad el español tiene 30.000. Entonces, una cosa es que uno comprenda muchas palabras y otra cosa es que en la práctica use muchas palabras. Y con la lengua escrita nos pasa peor, porque nuestra experiencia como universitarios es que el gran problema es llevar a la lengua escrita el pensamiento, porque se usa la forma de la lengua oral y la lengua escrita tiene su propia forma, tiene sus propias maneras de utilizar los verbos, de utilizar cosas como el participio, que uno casi no lo usa en la oralidad, elementos conectores que son propios de la lengua escrita, y esa es
como una segunda lengua. O sea, de hecho hay lingüistas, el profesor José Ramón, que es especialista en lingüística, pero por ejemplo Smith, lo que trata de dar a entender Smith es que la lengua escrita no es una variedad del español, es otra lengua. O sea, es una lengua basada en la sintaxis y en el léxico del español, pero que se maneja en otra variedad, que es distinta. ¿Sí? Ahora fíjense, ahorita muy recientemente, en mayo de 1900, perdón, ahorita muy recientemente es lo que viene atrás, pero en mayo de 1923 es que se muestran los primeros signos del cananeo, que difiere un poco de las otras manifestaciones escriturales que se habían descrito anteriormente, como esta, ¿verdad? Que eran más asociadas al pictograma. Esto se entiende más como asociado ya a lo que va a ser un lenguaje alfabético. Pero es en noviembre del 2022 que se logra descifrar por primera vez una frase en cananeo que dijera algo, para de verdad poder constatar esto era lengua escrita, pero además de lengua escrita, era como un abecedario. Lo que dice es muy cómico, porque es un peinecito así, lo que rescataron los arqueólogos, y ahí dice que este colmillo elimina los piojos del cabello y de la barba. O sea que tenía mucho problema con los piojos, evidentemente. Y esa es la frase, digamos, excelsa que se ha logrado determinar apenas ahorita. ¿Eso qué es lo que demuestra? Bueno, que sí, que ese sí era un lenguaje alfabético desde esa época. Pero el alfabeto no es la única manifestación que tienen los pueblos para producir información escrita. O sea, los ideogramas que fueron interpretados también como icónicos, así como si yo les digo a ustedes esto, a los profes que quizás no conozcan mucho lengua de señas, si yo les hago esta seña, ¿qué me dicen? ¿Eso es qué? ¿Qué significa esto? ¿No se te ocurre? Ajá, como por ejemplo, una flor. Ustedes son adultos y tienen la simbología de que eso puede ser una flor. Pero un niño de 3 años que tú le digas para enseñarle flor, no tiene esa visión ni tiene esa información. O sea, para él es arbitrario. ¿Sí? A eso voy. Cuando los ideogramas nacen en efecto con una inspiración de una imagen, pero después terminan siendo completamente arbitrarios porque a nadie le diría ese dibujito que eso es fuego, si no le ponen lo que está atrás como información. Pero fíjense qué hermoso es la evolución de esto. Eso es árbol, eso es sol, eso es persona, agua, techo, tejado, mujer, etcétera, etcétera. O sea, nadie puede pensar que esto es el símbolo de una mujer porque lo asocia con una imagen de mujer. Eso es completamente arbitrario. O sea que lo que quiero decir es que el argumento de que es menos arbitrario el ideograma que una letra, no es válido eso. Estos son ejemplos, miren qué lindo, es la evolución del ideograma desde el objeto hasta cómo se traduce esa palabra ojo, así, no tiene nada que ver con un ojo, aunque nació de esa imagen, no tiene nada que ver. El árbol remotamente nos podría recordar a eso, la montaña, el caballo, el sable, el pez. O sea, los ideogramas son no solamente perfectamente simbólicos, con una dimensión de significación absolutamente coherente y completa, sino que además de eso son muchísimos, porque en los alfabetos, ahí lo que hay es distintas formas de escribir la misma palabra. Distintas formas, porque lo primero está escrito en hueso, obviamente es difícil escribir en hueso. Lo otro son sellos que ellos mismos crearon sus propios sellos para poner cosas. Bueno, esta es la manifestación en las religiosas, que escribían con mucha calma en conventos, y las otras dos son manifestaciones distintas, como decir que uno escribe en letra Palmer y otro escribe en cursiva y otro escribe en script, pero es el mismo tipo de grafía o de grafema. Estos todos tienen un carácter mucho más significativo que una letra. El chino, que tiene 85.000 caracteres, imagínense, ese es lo que el pueblo chino utiliza en el nivel de erudición. O sea, la gente muy culta
maneja hasta 85.000 caracteres. Pero lo normal, lo que se estima en lo cotidiano, es manejar unos 7, 9.000 caracteres. Se dice que con 9.000 caracteres uno lee el periódico en chino muy bien y entiende todo. Los japoneses tienen ideogramas tomados del chino y tienen sus propios ideogramas, y además desarrollaron 3 formas distintas de plasmarlo. Estas 3, o sea, el hiragana y el katakana son el mismo número de símbolos, y en realidad esas son las mismas grafías, pero escritas de otra manera. Simplemente una es más erudita, con una letra gótica, pero que dicen lo mismo. Y el kanji sí es un sistema japonés que maneja la gente de mayor nivel de desarrollo intelectual. O sea, gente más culta maneja el kanji, que son alrededor de 2.000 símbolos, de los cuales algunos son de los ideogramas chinos. Ahora fíjense el coreano. El coreano es mucho más simple, mucho menos elaborado. Pareciera como una evolución, pero es que, bueno, eso es un pueblo más pragmático que hace las cosas de otra manera, pero además tiene una característica importantísima, que es que ellos adaptan la escritura al papel, al tamaño del papel. Entonces, si tienen un papelito largo así, te pueden escribir de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Y si tienen un pliego así, escriben de izquierda a derecha y de manera horizontal. O sea, es sorprendente, pero ¿qué es lo que nos dice esto? O sea, en realidad lo que dice es que la escritura no está en la grafía, no está en lo elaborado o menos elaborado que tenga una manifestación escrita. Es en la cabeza del que se apropia de la lengua escrita y la transforma en un sistema de comunicación intersubjetiva con otra persona. Es ahí donde está la escritura, no está en el... Porque si no, entonces los médicos, cuando nos escriben a nosotros la receta que nadie las entiende, el farmacéutico sí, con una grafía terrible. Pero no importa la grafía, lo que importa es cuál es el remedio que está ahí escrito, ¿verdad que sí? Nadie privilegia la belleza de la grafía, salvo la monja del San José de Tarbe. O sea, eso es digamos, como una destreza particular, pero la escritura no está allí. La escritura está en la posibilidad de un pueblo o de una persona comunicarse con otra a distancia, en otro momento, quizás. Es allí donde está el valor de la escritura. Los árabes, y esto lo descubrí ahorita, no lo sabía, escriben de derecha a izquierda, eso sí lo sabía, pero no tienen vocales. Tienen solamente consonantes, y las vocales, que sí están en el idioma, en el habla, lo ponen con esos punticos, como con una acentuación, lo que hace que sea una escritura muy pragmática, muy práctica, ¿sí? Y lo mismo de derecha a izquierda. Entonces la fonología está representada, porque para ellos es sucedánea, ellos lo que están es escribiéndose, no hablándose. Entonces las vocales, que son las más sonoras, las que más ruido hacen, son punticos, simplemente. Esta es la otra parte interesante de la cosa. Resulta que el cerebro humano es así como evoluciona la escritura en el cerebro de los niños. Pareciera que está dispuesto a entender las formas más económicas desde el punto de vista gráfico para saber lo que dice en un determinado texto. Entonces, ¿qué pasa con los idiomas alfabéticos como el español, el inglés, el francés? Que los niños, cuando empiezan a escribir, esto lo dice Emilia Ferreiro, que es una investigadora brasilera que hizo toda su carrera en México, y habló de un proceso que se llama proceso de construcción espontánea de la lengua escrita. Es como una Chomsky de la lengua escrita, porque dice que los niños, así como Chomsky, hablan porque vienen dotados de la capacidad de hablar. Ella dice lo mismo para la escritura. Los niños escriben porque se apropiaron de la lengua oral y son capaces de adoptar una segunda variedad de la lengua, porque son inteligentes y lo pueden hacer. Todos los niños del mundo lo pueden hacer. O sea, todos los niños que tengan la capacidad intelectual indemne para hacerlo. Entonces, ¿cómo evoluciona un niño cuando lo hace por construcción espontánea? Cuando no se le pone una cartilla enfrente, sino que él empieza a escribir. Lo hace así. El niño cree que él puede crear la escritura como los niños creen y saben que ellos pueden crear el habla. ¿Sí? Los niños, cuando los niños están chiquitos, le dicen nombres a las cosas que no son los nombres convencionales. Dicen, yo tenía una hija que decía la bois, por decir la cobija. Y toda la familia decía, ¿dónde está la bois? Aquí está la bois.
los niños acuñan términos, porque su cabeza da para eso. Cuando se dan cuenta que esa no es la palabra que usan los demás, entonces se apropian de las de los demás. Así funciona la lengua oral. La lengua escrita también. La lengua escrita, los niños creen que eso que ellos ven, ellos lo pueden hacer y lo hacen espontáneamente. Entonces dice, aquí dice tal cosa y tal cosa. Y hacen sus propias hipótesis. Por ejemplo, hormiga lo escriben chiquitico. Y si tú le dices, pinta, escribe elefante, es posible que hagan una cosa grande. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque esa es la imagen mental que ellos tienen del objeto que van a escribir. Pero cuando se dan cuenta que hay una relación entre el dibujito y lo que la gente dice, lo que hacen es esto. Hacen una aproximación silábica a la escritura. Y si tú le dices, escribe café, y ya está iniciado, va a poner AE. Porque eso es lo que oye dos golpes de voz. Café, A. Escribe mesa, puede que se sepa por ahí la M y sabe que son dos golpes y pone mesa, EA. Pato, A. ¿Eso qué es? Una interpretación del cerebro de que lo que suena es lo que hay que poner en una sola entidad. ¿Por qué en dos? O sea, ¿por qué tú vas a escribir quechua con una Q, una U, una E, una C, una H, si lo que yo oigo es quechua? Es absurdo para el cerebro eso. Lo que el cerebro haría es poner una K y una E, por ejemplo, ¿sí? Es lo que hace un niño chiquito cuando se da cuenta de que eso no funciona, igual que pasa con la lengua oral, entonces empieza a incorporar arbitrariamente, porque eso es arbitrario, otras letras hasta que se apropia de la escritura alfabética. Que dicho sea de paso, tiene un montón de inconsistencias lógicas y esa es la razón por la que actualmente, creo que está por aquí, no, está más adelante. Actualmente la Real Academia entonces se tomó la molestia de decir que nos quitó unas letras que estaban realmente de más. Ahí está, la Real Academia ahora redujo la cosa y la doble L la quitó. ¿Por qué? Porque la Y suena igual y la doble R la quitó porque la R, los terapeutas lenguajes lo saben muy bien, es un sonido vibrante que puede tener doble uso. O sea, si tú pones rosa, puedes poner una y es R. Y si la metes en el medio también es R y pones dos, pero eso es una arbitrariedad. Desde el punto de vista fonológico no tiene ningún sentido, ¿verdad? Y nos quitó la che, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, porque esa sí es un fonema en sí mismo, pero la quitó para reducir el número de letras, porque realmente es una escritura muy engorrosa, la escritura del español. ¿Qué es lo que dice esto? Bueno, que la práctica de la escritura, de la lectura, es una práctica que el cerebro hace para apropiarse de una simbología que está ahí y la hace muy rápido, sin importar todos esos grafemas y esas especificidades de la lengua escrita. Lo que le importa al lector es sacar sentido, contenido del texto. Eso es leer, es inferir lo que dice un texto. Y los textos se le hace fáciles de adquirir a los niños que viven en entornos donde hay una práctica social. ¿Por qué con los sordos y con los pueblos originarios no es fácil? Primero, no los dejaron llegar al nivel en que desarrollaran a plenitud sus cadenas gráficas. Primero por eso. Pasa con los sordos, que también si hubiera un país de sordos, que hubiera persistido mucho tiempo en la historia, tendrían lengua escrita los sordos. Sin duda, tendrían lengua escrita. ¿Por qué? Porque ellos quisieran tener las leyes, quisieran tener la historia, quisieran tener todo bien registrado, un país, y tendrían una escritura, porque es la escritura la que les da organicidad social a los pueblos. ¿Por qué nuestros pueblos originarios no pudieron hacer eso? Bueno, porque nos desaparecieron con todo lo que les pertenecía, con todo lo que estaban en capacidad de desarrollar. Entonces, lo de la práctica social de la lectura es importantísimo porque ciertamente si tú pones a un niño guayú desde muy temprano, con una mamá guayúa a leer español, y permanentemente eso se está desarrollando dentro de su dinámica social, es una práctica, van a leer. ¿Por qué? Porque los cerebros pueden leer, no hay ningún problema con eso. Entonces, en realidad, no es la escritura la que preserva la lengua, son los hablantes los que preservan la lengua. Entonces,
los hablantes dejaron de hablar sus lenguas y por eso tenemos unos grupos indígenas que además han estado aislados, muy chiquiticos, que están defendiendo a capa y espada lo que hablan, pero muy poquitos. Y como no tienen lengua escrita, para ustedes es muy difícil legarle a las generaciones venideras que así se dice y aquí está escrito cómo se habla y aquí está, porque no hay una manifestación que perdure en el tiempo para dar fe de que eso es así, de que eso se pronuncia así, de que eso se dice así. Esa es la verdadera razón de por qué mueren las lenguas. Por la falta de escritura y por supuesto por la falta de uso por parte de los hablantes. Ha sido así en todo el universo, ¿sí? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué está pasando con las nuevas generaciones? ¿Por qué a los muchachos no les gustan los libros? ¿Pero por qué los muchachos no quieren tampoco escribir largo, ni siquiera con la computadora? ¿Por qué tanta queja respecto a la lectura y la escritura de las nuevas generaciones? Bueno, porque son cerebros que están expuestos a otras modalidades gráficas, a otros sistemas, que son sistemas de escritura. Son sistemas de escritura que reflejan en menos tiempo, de manera más aglutinada, las significaciones que quieren traducir. Ya había ejemplos de eso, ya vimos que los ideogramas son así, que la lengua de señas es así, que las lenguas indígenas, los pictogramas eran así. O sea, no es nada nuevo eso. Son formas distintas de entender los mensajes. Y en el concepto de Derrida, del que hablamos al principio, de ese filósofo, esto es archiescritura, es otra manera de escribir, pero ellos leen mensajes de texto, leen correos electrónicos, leen frases, y esto lo voy a leer con calma porque me interesa mucho, porque es la conclusión que saca una investigadora en su tesis doctoral, una investigadora de la ULA, y yo fui su tutora, María Gutiérrez, y describe cuál es su gran conclusión después de estudiar muchos escritores y lectores nativos digitales que los llaman, ¿no? Dice, son capaces de monitorear la calidad de sus interpretaciones, de sus búsquedas y de sus elecciones. Se comprende que están alfabetizados desde el dominio de diversos lenguajes: texto, imagen, audio, símbolos gráficos y uso de varios idiomas, ¿sí? Porque usan indistintamente inglés y español, inglés porque es el que está más en la red. Sus estructuras cognitivas acuñan representaciones en diversos grados y dominios. Este conocimiento les lleva a transitar con eficacia la intrincada red de informaciones inherente a las distintas tecnologías, con especial novedad y pericia en la red. Y esto es lo más bonito que dice: en este tránsito ponen en juego sus estructuras cognitivas, sus afectos y su capacidad crítica para reunir lo significativo en sus vidas. O sea, no es que no están pensando, no es que no están leyendo ni escribiendo, están leyendo y escribiendo a su forma, de acuerdo a lo que la cultura cibernética les ha impuesto y ellos lo han adoptado. Bueno, esta es parte del colofón de esta charla. O sea, hay una película que se llama La Llegada, que a mí me impactó muchísimo. Denis Villeneuve es el director. Fue en el 2016 que salió. Se ganó algún Oscar, no sé cuál, pero no fue mejor película. Y está basada en una novela que se llama Story of Your Life. Yo estuve leyendo partes de la novela. Y en realidad es una novela muy romántica que trata del lenguaje, de la fuerza del mismo y de su valor intrínseco en un proceso de conocimiento mutuo entre dos personas, ¿no? De eso es que trata la película en realidad. Pero la película lo que propone es la comunicación entre una lingüista de MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que la buscan porque llegaron unos extraterrestres a los Estados Unidos. Los extraterrestres llegaron y son unos heptápodos, los llaman, porque tienen 7 patas, por eso son heptápodos. Y los señores se quieren comunicar con los terrestres. Y lo que hacen son estas manifestaciones gráficas. Y no las entendieron y buscaron una lingüista a ver si ella podía hacer ese trabajo. Y ella hizo lo que haría cualquier persona, tratar de llevar su código, lengua escrita, a
ellos y mostrarles pancartas. Y ellos le contestaban con este tipo de signos. Y ella se dedicó durante poquito tiempo, una semana, 15 días que le dieron, a descifrar esos ideogramas, le digo yo, esas formas que tenían información que iba mucho más allá de lo gráfico y de los enunciados y de las letras y de todo eso. Era una forma como, yo la llamo intersubjetiva, pero pudiera ser como de telepatía entre ellos y ella. Y ellos sabían su pasado, sabían que se le había muerto una niñita de cáncer, que era su gran drama en su vida, sabían su pasado, sabían su presente y sabían su futuro. O sea, eran seres que, bueno, tipo Julio Verne, se podían comunicar de una manera extratemporal. ¿Sí? Esa es la visión que da el productor y el director de la película. Después me puse a leer muchas críticas sobre la película y en efecto hay muchas aproximaciones a lo que quieren ellos transmitir con eso, y hay otra película parecida, Contact, que trabaja Jodie Foster, que plantea más o menos lo mismo y piensa sobreviviremos a esta forma de adolescencia tecnológica con la que no nos estamos comunicando porque no nos entendemos. Ella se hace esa pregunta, pero lo que ella encuentra, y estamos hablando de ciencia ficción, pero si hacen relación con todo lo que venimos tratando, pareciera que la lengua está evolucionando hacia otras formas. Y entonces lo que ella escribe es un idioma con un orden libre, donde no hay una sintaxis, que es lo que hacen los coreanos. Escriben de arriba para abajo, de atrás para adelante, de allá para acá. La sintaxis no es necesariamente lo que traduce. Es un orden sintáctico libre con muchos niveles de cláusulas, o sea, de oraciones incrustadas en ese centro, y ella encuentra que su escritura son cadenas de semagramas. Semagrama fue lo que dijimos al principio, entidades con significado que no son letras, en una superficie de 2 dimensiones, sin una secuencia lineal y sin referencia al habla. No tiene nada que ver con el habla. De ellos eran dos. Uno escribía, uno ponía la mano así y dejaba el rastro, y el otro hablaba. Estaba diferenciado el habla, unos seres hablan y otros seres escriben en esa eh, eh, civilización, ¿no? Bueno, y ella llega a esas conclusiones. Esto lo pueden leer porque está todo en la red, en distintos documentos, porque es mucho. Pero la conclusión es esa, que la película trata del lenguaje, de la fuerza del lenguaje y de su valor intrínseco en un proceso de conocimiento mutuo. Y esa conclusión a mí me parece que tiene mucho que ver con lo que está pasando con las nuevas generaciones, a mi juicio tan incomprendidas, que están buscando no, ejerciendo unos modos de comunicación distintos que tienen una fuerza particular entre ellos, de su manera particular y de su valor intrínseco en un proceso de conocimiento con otros, que son amigos virtuales en el mundo entero, de distintos idiomas, con distintos tiempos, con distintas culturas, y no les importa a los chamos eso. Les importa mucho comunicarse con quien sea. Bueno, hasta aquí llega la aproximación, la audacia de haber estado estudiando todas estas cosas. A Javier esto le generó la inquietud por el signing, por la posibilidad de desarrollar sistemas lingüísticos para los sordos, que tienen muchas dificultades con la lengua alfabética, con la lectura, porque sus palabras son parecidas más bien a los ideogramas y no a las palabras nuestras, que tienen puras entidades fonéticas y por tanto no le traducen a ellos nada. A los sordos, digamos, de nacimiento, que se han criado así. Y tiene muchísima relación con lo que las etnias indígenas, si se propusieran, si se fortalecieran y si se mantuvieran de una manera críptica entre los pueblos, desarrollando sus códigos y estudiando los que ya venían, como esos de Tacarigua, pudieran llegar a elaborarse. Eso necesita una fortaleza como comunidad, una compenetración importantísima y mucha gente formada.
que es lo que tratamos de hacer con las comunidades de aprendizaje, que cunda las posibilidades de formarse en sus propios sitios y la posibilidad de acceder a formas, digamos, más, o sea, diferentes de comunicarse y poder lograr eso. Pero también apuntaría hacia sistemas de escritura más eficientes, más económicos. Y entonces pelear tanto como peleamos nosotros, por ejemplo, con la ortografía, con la sintaxis, con los problemas de los universitarios que no saben escribir un párrafo, a lo mejor es una pelea que estamos dándola en una mala orientación. Es la única que podemos dar ahorita porque estamos en este momento, o sea, estamos viviendo este momento y nosotros conocemos la lengua escrita que conocemos y esa tiene unas reglas y nosotros las tenemos que exigir porque esas son las que hay en este momento. Pero eso no quita que nosotros como investigadores no tengamos la responsabilidad de saber hacia dónde va. O sea, por ejemplo, la lingüística tiene que hacer. La arqueología, la antropología, las ciencias sociales tienen que ver más allá porque esto es cosa de 30 años. ¿Sí? Esto ha pasado en 15, 20 años y lo que va a pasar con más velocidad. ¿Sí? Entonces, no sé cómo estamos con el tiempo. 8 minutos. Yo con esto me despido. Muchísimas gracias quienes nos están escuchando. Les podemos dar estos 7 minutos si quieren intervenir, si quieren hacer algún comentario. Y por eso yo voy a cerrar mi micrófono, porque ustedes no necesitan que yo tenga micrófono, para darles la palabra. Por ahí está Claudia, está... Ramírez, ¿puede abrir el micrófono para escuchar las intervenciones? Ok, va a intervenir Claudia Quisena, terapista del lenguaje, quiere hacer una observación. Quería a nivel de cuando Perfecto. Ahora le voy a dar la palabra a la compañera Gladys, investigadora Guayú. yo reviso, coloco otro nombre, a veces no nos dejan desarrollar. A los pueblos indígenas no nos dejaron.
No se escucha. Está cerrado el micrófono, no se escucha lo que está diciendo. No se escucha. Miriam, debe estar sin micrófono. Seguramente que te quitaste el micrófono, no se escucha. Sofía. Ahora sí, ahora sí. No se escuchó nada de la intervención de la profe Tai y ahí en el chat. Ok, lo digo. El chat dice de una experiencia con un hijo sordo que los profesores le decían que debía mantenerse en lengua de señas y que no debía utilizar ningún sonido ni siquiera el dibujo. Yo le estoy diciendo que el dibujo es una manifestación de la función semiótica de Piaget que es importantísima para los sordos, dibujar. Y así como dibujar, la lengua escrita deviene del dibujo, o sea que es importante. No sé si Jason ahora sí me oyó. Bueno, nos quedan tiempo. Un minuto. Un minuto. Bueno, entonces un minuto para despedirnos. Muchísimas gracias por la atención. Nosotros seguimos con este tema. Apenas está muy incipiente la investigación, pero muy interesante. Yo creo que es apasionante. Y nos gustaría comunicarnos con grupos de personas que tengan real interés en el tema, lingüistas, intérpretes de lengua de señas, terapistas de lenguaje, grupos indígenas, por supuesto con la comunidad sorda y con cualquier otra persona que esté trabajando, los especialistas en lectura y escritura. Muchísimas gracias por escuchar y seguimos atentos a una próxima comunicación. Esto fue desde el Instituto de Altos Estudios Transdisciplinarios y AE. Aquí los esperamos. Bueno, nosotros podemos seguir conversando. Yo no lo he conocido. Daniel Sánchez.